es neutra, y si presenta un color rojo, que es alcalino. A continuación vamos a ver el procedimiento de este ensayo. Vamos a utilizar unos frascos para poner todos los componentes de la fotosíntesis. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, en un vaso de precipitado, colocar un poco de agua de la llave, del grifo, ¿no? Agua normal. Entonces ponemos un poco de agua en el vaso de precipitado. Luego le vamos a añadir 2 o 3 gotitas de rojo fenol, que como ya mencioné es un indicador de pH. ¿Qué ustedes creen? ¿Que el agua es una sustancia neutra, alcalina o ácida? ¿Qué ustedes opinan? Pueden comentar en los foros. Si ustedes se fijan, presenta una coloración rosa, es decir, el agua es neutra. Miren qué color más bonito. Entonces ya tenemos el agua y vamos ahora a buscar el dióxido de carbono. ¿Y cómo yo tengo dióxido de carbono? Recuerden que en la respiración nosotros consumimos oxígeno y liberamos dióxido de carbono. Entonces vamos a hacer burbujitas en el vaso precipitado para introducir el dióxido de carbono. Así que vamos a hacer burbujitas. Si se fijan, ya está cambiando la sustancia, está presentando una coloración como amarilla, ¿no? Vamos a seguir haciendo burbujitas para ver si cambia a un color, o sea, más oscuro, un amarillo más oscuro. Oh, miren, ya sí se puede ver claramente un color amarillo. ¿Qué nos indica? La presencia de un ácido, que la sustancia es ácida, porque cuando el agua reacciona con dióxido de carbono forma el ácido carbónico. Así que tenemos el agua, el dióxido de carbono. Ahora vamos a buscar el pigmento fotosintético en la hoja de lodea. Así que vamos a poner unas ramitas de lodea en los frascos, con cuidado porque es una planta acuática y se puede resbalar en nuestras manos. Entonces vamos a colocar en ambos frascos la plantita, las ramitas de lodea. Entonces vamos a colocar las ramitas con el pigmento fotosintético. Con cuidado, como digo, es una planta acuática y se puede resbalar entre nuestros dedos. Entonces ya tenemos en los frascos el pigmento fotosintético. Ahora vamos a echarle agua y el dióxido de carbono que está disuelto en la misma. Entonces vamos a echarle el agua, el dióxido de carbono. ¿Y qué faltaría para que se realice el proceso de fotosíntesis? En los frascos tenemos clorofila, que es el pigmento fotosintético, agua y dióxido de carbono. ¿Qué faltaría? Pues la luz, ¿no? La energía solar. Entonces vamos a colocar un frasco en la luz y otro frasco en la oscuridad para ver qué frasco realiza el proceso de fotosíntesis, en qué frasco se consume el dióxido de carbono. Y este es el resultado. Recuerden que ambos frascos estaban así. Entonces, este frasco lo pusimos en la luz y miren, presenta un cambio de coloración, presenta un color rosa. ¿Por qué? Se volvió de nuevo el agua, presenta un color rosado. ¿Qué pasó ahí? Recuerden que cuando están todos los componentes de la fotosíntesis, es decir, el pigmento, el dióxido de carbono, el agua y la luz, las plantas verdes comienzan a hacer el proceso de fotosíntesis. ¿Qué hacen? Los pigmentos fotosintéticos capturan los fotones de luz, se consume el dióxido de carbono y comienzan a hacerse las reacciones dependientes de la luz, que me imagino que en teoría ya le hablaron de eso, y se libera oxígeno. Como no hay dióxido de carbono en el agua, no va a reaccionar el agua con esa molécula, y como ya no está esa reacción, no se va a formar el ácido carbónico, ya no hay una presencia de un ácido, el agua vuelve a ser neutra porque ya no tiene el dióxido de carbono con qué reaccionar. Es decir, si ustedes recuerdan, al principio cuando yo
eché el poco de agua y 2 gotitas de rojo fenol, el agua presentó una coloración rosa que nos indica que tiene un pH neutro. Luego yo eché burbujitas, comencé a burbujear en el agua y exhalé dióxido de carbono, y el dióxido de carbono reaccionó con el agua formando el ácido carbónico y por eso presentó una coloración amarilla. Pero ¿qué pasa? Si la planta realizara fotosíntesis, ya que estaba en presencia de luz, tenía pigmento fotosintético, tenía agua y dióxido de carbono, se consume, la planta consume, absorbe el dióxido de carbono, ya no hay una reacción con el agua, no se forma el ácido carbónico y el agua vuelve a ser neutra. Entonces, esa es la evidencia de que el tubo que estuvo en presencia de la luz, dio positivo y hizo fotosíntesis, consumió el dióxido de carbono. La evidencia es el cambio de coloración, de amarillo a rosa. ¿Qué pasó con el tubo que estuvo en la oscuridad? Nada, se quedó igual, dio negativo. ¿Por qué? Porque faltaba la energía, faltaba la luz, y como no había luz, faltaba ese componente, no realizó la fotosíntesis. Y la evidencia es que se quedó igual. El agua se quedó de color amarillo. ¿Por qué? Porque todavía hay dióxido de carbono que está reaccionando con el agua y formó el ácido carbónico. Entonces, el tubo que presentó la coloración rosa dio positivo, se consumió el dióxido de carbono y realizó la fotosíntesis. En cambio, el tubo en la oscuridad, que presentó una coloración amarilla, se quedó igual porque no se consumió el dióxido de carbono y no se realizó el proceso de fotosíntesis.